Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. Ángel Villaescusa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de firmar la ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar los archivos relacionados con las investigaciones sobre el pedófilo Jeffrey Epstein. En su red social, Trump se ha atribuido el mérito y ha acusado a su predecesor, a Joe Biden, de haberse negado a desclasificar esta información porque, dice, el empresario que se suicidó en prisión había apoyado a los demócratas en el pasado. Pero lo cierto es que durante estas últimas semanas el propio Trump había evitado dar luz verde a esta medida y solo ha cambiado de postura después de la fuerte presión dentro de su partido y tras la abrumadora votación de ayer en el Congreso, que aprobó por 427 votos a favor y 1 en contra la publicación de más de 20.000 páginas de ese caso. Isabel de Leuce, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Trump insiste en su teoría de que vincularle con el pederasta es una estrategia de los demócratas para, asegura, intentar desviar la atención de sus grandes victorias. Esta ley ordena la desclasificación de todos los documentos en un plazo de 30 días, pero lo cierto es que incluye algunas excepciones. Autoriza al Departamento de Justicia a censurar información que considere comprometedora para las víctimas, materiales que describan abusos sexuales a menores, imágenes muy explícitas o datos que pongan en peligro las investigaciones que siguen en marcha. Investigaciones como la que ordenó Trump el pasado viernes, que aunque lleva meses intentando evitar la divulgación de esos papeles, le pidió a la fiscal que indagara en el vínculo del pederasta con algunos nombres que han salido ya en los papeles publicados. Por cierto, todos los que citó eran demócratas, aunque su nombre también aparece en algunos correos, pero no se le acusa de ningún abuso. Las víctimas temen que ni siquiera con esta ley se conozca hasta dónde llegó la red de tráfico sexual de Epstein y quiénes participaron en ella, porque se publicó un material excesivamente censurado. Gracias, Isabel. Cambiamos de asunto. El Gobierno y el PSOE han evitado valorar la salida de prisión preventiva de su ex número 3, de Santos Cerdán, después de que el juez que investiga la trama haya considerado que no existe riesgo de fuga y tampoco de destrucción de pruebas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en un mitin en Extremadura donde ha evitado referirse a este caso. Tampoco ha hecho referencias a la petición de 24 años de cárcel para el exministro y también ex número 3 del partido, José Luis Ábalos, aunque desde el PSOE sí han insistido en que cuando hay casos de corrupción, el PSOE sí que actúa. Ana Fernández Vila. El PSOE se esforzó mucho ayer por minimizar el impacto de los últimos movimientos judiciales y la imagen de Cerdán saliendo de prisión. Esta decisión ni siquiera la quisieron valorar ayer, más allá de decir que es una cuestión jurídica que era previsible. La excarcelación coincidió con el mitin que estaba dando Sánchez en Extremadura y en el que no hizo ninguna referencia ni a este asunto ni a la corrupción en general. Hay que votar al Partido Socialista el próximo 21 de diciembre. Para defender lo público. El malestar que todo esto genera en el PSOE es evidente, pero en Moncloa y en Ferraz se afanan por defender que las últimas revelaciones dejan claro que lo que había era una trama familiar. Dicen que no afecta al PSOE, no hay nada que pueda implicar al presidente, dicen. Distintas fuentes admiten, eso sí, el desgaste que esto les produce a las puertas del ciclo electoral, pero defienden que el gran golpe ya lo recibieron en junio y que ya entonces tomaron medidas contundentes, dicen, y se asumieron responsabilidades políticas. Para el Partido Popular, la trama atraviesa a todo el Gobierno y el presidente Sánchez terminará en prisión, mientras que Sumar urge a tomar medidas eficaces para luchar contra la corrupción. Escuchamos a Miguel Tellado del PP y a Yolanda Díaz de Sumar. Es curioso que el día en que excarcelan a un ex número 2 de Pedro Sánchez, la Fiscalía pida 20 años de prisión para el otro número 2 de Pedro Sánchez. A esto ha llevado Sánchez, el Partido Socialista. La actuación tiene que ser contra todos los golfos que haya en política, vengan de donde vengan. Y vamos ya con los deportes. Laura Longueira, buenas noches. ¿Qué tal? El Real Madrid femenino ha caído por 2-1 en casa del Arsenal tras una primera parte cómoda de las blancas. Remontaron las inglesas, campeonas de Europa, comandadas por Alessia Russo. Las de Pau Quesada, que tras 4 jornadas, 2 victorias, un empate y la derrota de hoy todavía se mantienen en zona de playoff. Es mañana turno de Atlético de Madrid y Barça. Las rojiblancas se enfrentan al Twente a las 7:15, mientras el Barça visita Londres para medirse al Chelsea a las 9 en Stamford Bridge. Las catalanas son las únicas invictas hasta el momento, pero antes arranca la Copa Davis para España contra la República Checa a las 10 de la mañana en Bolonia, ya sin Carlos Alcaraz por esas molestias que no le permiten estar con el equipo español. Es todo. Sigue El Faro con Mara Torres y todo el equipo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y en menos de una hora, cuando sean las 4, las 3 en Canarias, aquí en la Cadena SER. Cadena SER. Servicios informativos.